nuestra estrella de los fines de semana, Juan Cruz Clemente. El Chaco está con uno de los temas de la semana, los manteros. Claro. Chau, ¿cómo estás? Buen día. Néstor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bárbaro. La verdad que bien, todavía no salió el sol, estamos esperando, pero bueno, no creo que haya muchas chances. Lo cierto es que estamos aquí en Avenida Avellaneda, casi Avenida Nazca, aquí en el barrio porteño de Flores, y la postal es totalmente distinta donde estuvimos hoy más temprano con Mercedes Mendoza. Estoy hablando del barrio porteño de Caballito. Del otro lado, ven, ustedes pueden imaginarse mucha seguridad. Ayer hubo un importante, estoy hablando del barrio porteño, ¿no?, de Caballito, hubo un importante operativo de prevención donde hubo 2000 oficiales, tanto de lo que es la federal y la metropolitana, digo bien, pero de este lado aquí la situación sigue en el mismo estado. El sábado pasado pudimos también observar y el fenómeno de manteros ya es inabordable. Vos sabrás bien, que has venido varias veces, de que ya no solamente venden indumentarias, calzado, ropa, sino también tecnología de punta. A ver si nuestro camarógrafo Casareto lo puede ponchar. Fíjate, por ejemplo, ahora se dedican a la venta ya de lo que hace a equipamiento para tablets, celulares, en fin. Claro. Es un fenómeno que año tras año se supera, Néstor. Vos sabés que teníamos hace un minuto, lamentablemente no lo podemos hacer, la posibilidad de dialogar con las dos campanas, porque ahora vamos a dialogar con un comerciante, pero también íbamos a hablar con un mantero. Ellos se llaman peón. ¿Por qué? Porque hay que decir que lo que ustedes ven acá son trabajadores que ganan por día alrededor de 200 pesos, mientras el puesto recauda entre 5.000 y 7.000 puestos. Por eso uno viene aquí y no crea que los trabajadores, los pequeños hombres que ven aquí, que se levantan y están 12, 14 horas y simplemente buscan 200, 250 pesos, los dueños no están aquí, Néstor. Claro. Los dueños están en otro lado, ¿no? Esto hay que decirlo para marcar una clara diferencia, porque la gente cree que los manteros que están aquí son millonarios, y no es así. Pero bueno, tuvimos la posibilidad, pero ¿qué pasó? Te voy a pedir un segundo que te quedes ahí, ya vamos a charlar con un comerciante porque queremos saber qué es lo que piensan sobre esta cuestión, pero lo voy a saludar al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, que es el doctor Luis Sebasco, que está en línea con nosotros y que me parece interesantísimo conocer su punto de vista respecto de esta cuestión, porque según lo que tengo entendido, él mismo ha sido el que ha ordenado los operativos que se han llevado adelante, por ejemplo, en el barrio de Caballito. Doctor Sebasco, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Néstor Dip lo saluda. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, un gusto de escucharlo. Doctor Sebasco, cuéntenos, ¿la Ciudad de Buenos Aires va a empezar a tener una nueva fisonomía respecto de los años anteriores en algunos barrios puntuales que están, digamos, con muchísimos puestos en la calle? Y esperemos que sí. En realidad lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha habido un incremento exponencial de la ocupación ilegal de la vía pública. Es decir, el tema del crecimiento de la venta callejera, por un lado, y después el crecimiento también sostenido de otro tipo de actividades que lucran en la vía pública, como los trapitos y demás, en los últimos años ha sido muy fuerte. La idea es que se aplique la ley vigente, ¿no? La ley vigente prohíbe claramente este tipo de actividades en la medida que no estén autorizadas por el gobierno de la ciudad. Doctor Sebasco, ¿y por qué a lo largo de estos años no se aplicó la ley? Y es muy sencillo, porque el sistema judicial depende de sus ojos y sus brazos, que son las fuerzas de seguridad. En los últimos años, la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires había recibido órdenes expresas de no actuar en materia contravencional. Esto no es una presunción, esto lo tenemos demostrado en algunos casos, precisamente en una investigación que se hizo sobre organizaciones de venta ambulante en la zona de Caballito, cuando el personal de la comisaría 12 fue imputado como miembros de la organización, atento no solamente a la inoperancia, sino que había denuncias de protección hacia un sector de manteros y en perjuicio de otros. En esa investigación, cuando el personal policial vino a declarar, ellos dijeron que tenían órdenes expresas de no actuar y acompañaron notas firmadas por el segundo de Berni en aquel momento, por Darío Ruiz, donde les decía que en materia contravencional no debían actuar porque eso era competencia de la Policía Metropolitana, lo cual es falso, porque la ley Cafiero, la ley 24.588, claramente dice que la Policía Federal debía seguir siendo la Policía de Seguridad y auxiliar de la justicia en la ciudad hasta tanto efectivamente se hiciera cargo la Policía Local.
Bien. Y la Policía Metropolitana estaba asentada en otras comunas. Usted lo que está diciendo es que el poder político anterior, es decir, el gobierno anterior, lo que hacía en algún sentido era, bueno, hacer la vista gorda y más allá de eso, es decir, darle órdenes expresas para que no actúe la policía para combatir una irregularidad. Absolutamente. Pero en el mejor de los casos hacer la vista gorda. ¿Y usted como fiscal, porque... sí, perdón, y usted como fiscal no tenía la potestad de, digamos, tomar una medida independientemente de lo que le diga el ministro de Seguridad a la policía? Nosotros hemos formulado varias denuncias. Lo que pasa es que este tipo de conflictos en realidad comenzaron allá por el 2007, cuando asumió Macri como jefe de gobierno. Ya era fiscal general adjunto en la ciudad, y concretamente la policía dejó de respondernos, en primer lugar, con el tema de la organización y control de las marchas callejeras, y en segundo lugar con todo lo demás que tenía que ver con lo contravencional. En ese momento se hicieron varios planteos, pero lo que ocurre es que eran planteos de competencia que tenían que derivar hasta la Corte Suprema, y el planteo se agotaba cuando se agotaba el hecho en sí. En los últimos tiempos hemos formulado denuncias, y esas denuncias han muerto en la justicia nacional, porque desde el punto de vista nuestro estábamos ante un incumplimiento de los deberes de funcionario público como mínimo. Lo que pasa es que había una doble jurisdicción, la policía dependía del Estado Nacional y lo nuestro era una competencia local. En el marco de ese conflicto quedábamos como el jamón del sándwich. Ahora, doctor Sebasco, lo que usted está contando en realidad es, por lo menos para mí, con nombre y apellido además, está contando una situación realmente grave que se producía, por lo menos en la jurisdicción del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso yo quiero preguntarle, ¿por qué la policía no puede actuar, digamos, por motus propio y tiene que esperar la orden de alguien? Porque, digamos... No, es que la policía debe actuar de motus propio, no tiene que esperar ninguna orden. Las leyes vigentes establecen que la policía, ante cualquier contravención flagrante, tiene obligación de actuar, y después de actuar hacer la consulta a la Fiscalía. No tiene que tener orden de nadie. Si usted toma el artículo 15 de la Ley Procesal Contravencional, la Ley 12 de la ciudad, 16, perdón, claramente dice que la policía debe actuar. Y después el artículo 18 y 19 claramente dicen que la policía debe adoptar las medidas cautelares, esto es el secuestro de la mercadería. ¿Y por qué la policía no actuaba, el arresto, si no, porque tenía órdenes de no hacerlo. Mire, hay dos cuestiones. En primer lugar, la policía tenía orden de no hacerlo en los últimos tiempos y en eso se amparaba. Y en segundo lugar, históricamente hubo una connivencia entre la policía y los vendedores ambulantes y los trapitos. Tan es así que antes del 2007 nosotros teníamos el germen de lo que después fue la Policía Judicial actual de la ciudad, y nosotros mandábamos espiar los procedimientos con gente nuestra para detectar las irregularidades, y en un momento dado los 4 comisarios que confluyen en la zona de José María Moreno y Rivadavia, por ejemplo, fueron relevados e imputados porque demostramos las irregularidades que había en esa connivencia. Esa misma connivencia es denunciada inclusive por los mismos manteros, porque los que no querían colaborar entre comillas, con la policía, eran los perseguidos y a los otros se les permitía vender, y eso lo tenemos acreditado en este mismo caso que motivó los procedimientos de Acoite y Rivadavia. Es decir, hay toda una situación histórica que viene de connivencia policial por un lado, y después en ese conflicto político que se había planteado entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, eso encontró una cobertura. Lo cierto es que la policía tiene absoluta obligación de actuar espontáneamente ante cualquier contravención. ¿Usted le podría explicar a la gente qué interés podría tener un funcionario, un alto funcionario como un subsecretario de Seguridad de la Nación, que en realidad no se cumpla la ley o que no se desalojen a los manteros de la calle o que no se saquen a los trapitos de la calle? Esto estaba enmarcado en una situación política mucho más compleja. Usted recordará que hará unos 3 años o 4, el gobierno nacional decidió retirarle al Banco Ciudad los fondos de los depósitos judiciales, con la idea de desfinanciar el Banco Ciudad. En ese mismo momento se le ordenó a la policía no hacer más
multas por infracciones de tránsito. Usted verá que la Policía Federal hace rato que no hace infracciones de tránsito. Así es. Porque para desfinanciar al gobierno de la ciudad, pues decían que con las infracciones de tránsito tenía recaudación que le quisieron restar. Fueron decisiones políticas de ese momento, porque la idea era que complicándole la vida al ciudadano le iba a ir mal al gobierno de Macri. Esta es la realidad. Y en ese contexto fueron decisiones políticas absolutamente coordinadas. Por eso la idea era que la Policía Federal tampoco colaborara en esto, porque cuanto más complicada estuviera la calle, ellos pensaban que más se le iba a complicar al gobierno de la ciudad. La verdad es que le fue al revés, pero esa fue la decisión. Doctor Subasco, la verdad que es muy interesante la charla y creo que da para que incluso hagamos un propio debate, hagamos un debate con revisionismo, porque me parece que también esto es interesante, porque si cometimos errores como sociedad, tenemos que aprender de esos errores y en realidad tratar de modificarlos. Y me parece que el tema da para mucho porque esto tiene muchas aristas, además, porque atrás de todo esto, como decía nuestro cronista, atrás de esto hay organizaciones mafiosas, hay trabajo esclavo. Ese es el punto, es decir, cuando este tipo de situaciones se las enmarca en un velo ideológico, es donde realmente aprovechan esas organizaciones para lucrar con la pobreza misma, porque en definitiva las mayores víctimas de las organizaciones son los mismos trabajadores que ellos convocan para esa forma de trabajo semiesclava. Esto no hay duda. Entonces yo creo que sí, tenemos que aprender como sociedad que en realidad, mire, ya lo decía Rousseau en el contrato social, que una sociedad para vivir en paz debe someterse al dulce yugo de la ley. En definitiva, es imposible que podamos vivir ordenadamente si no se cumplen las leyes que son constitucionales. Doctor Subasco, gracias por estos minutos. Le mando un saludo. No hay por qué, buenos días. El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Luis Sebasco.